Vamos a hablar de las actividades de la gestión de software. Hablar de las actividades de gestión de software hay que tener en cuenta algunos aspectos, normalmente muy generales, sobre qué es lo que realmente se hace en el proceso de gestionar el desarrollo de ese software. Ojo, aquí no estoy hablando de metodologías de desarrollo de software, no hemos hablado todavía de eso. Estamos hablando de la gestión del proyecto de software como tal, ¿sí? Toda la parte financiera y administrativa, ¿sí? Entonces, primero que todo, una principal actividad es la redacción de la propuesta. 2, planificación del proyecto. 3, estimación de costos del proyecto. 4, supervisión y revisión del proyecto. 5, selección y evaluación del personal. Y redacción y presentación de informes. Bien, vamos entonces a detallar cada uno de esos. Una nota importante del gestor de software. Ojo, escuchen bien, en muchos casos los gestores tienen que establecer un equipo ideal mínimo para el proyecto. Las razones que explican son: primero, muchas veces las empresas no tienen un presupuesto que cubra una contratación de personal con altos sueldos. No vamos a tener para pagar 10, 15, 20 millones de pesos a un empleado. El personal con experiencia apropiado no está disponible dentro o fuera de la organización. Entonces hay una tecnología nueva que asumir, pero no tenemos personas de experiencia en esa tecnología. La organización desea desarrollar las habilidades de sus empleados. De muchas empresas tienen que tomar como premisa de que van a contratar personal que no tiene la experiencia, pero que van a empezar a formarlos con habilidades para poder afrontar los proyectos. La gestión efectiva de un proyecto de software depende planificar completamente el progreso del proyecto. Tipos de plan de gestión de proyectos de software. Entonces, plan de calidad, plan de validación, plan de gestión de configuración, plan de mantenimiento y plan de desarrollo del personal. Calendarización del proyecto. Esta es una de las tareas más difíciles para los gestores de proyectos. Los gestores estiman el tiempo y los recursos requeridos para completar las actividades y organizarlas en una sesión coherente. Si el proyecto es técnicamente complejo, las estimaciones iniciales casi siempre son optimistas en cuanto a los gestores traten de considerar las eventualidades. El proceso de calendarización del proyecto. Identificar las actividades, que son los requisitos de software. Identificar las dependencias de las actividades. Identificar recursos para las actividades. Accionar personal las actividades. Crear gráficos del proyecto. Redes de actividades y gráficos de barras. Entonces, ojo con esto. Escuchen bien. Yo estoy colocando, a medida que voy hablando, voy colocando actividades. Te pilas con eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo necesito que ustedes busquen. Yo les voy a mandar ahorita 4 links de programas para hacer gestión de proyectos, ¿sí? Hay uno que a mí me gusta personalmente, que los invito a que lo utilicen, se llama Monday. Él genera una cuenta gratuita y ustedes la pueden utilizar ahí, básica. Ustedes en el proyecto de aula me van a identificar cuáles serían las actividades que ustedes consideran que se deben hacer para el desarrollo de ese proyecto de aula. Vamos a identificar las actividades, ¿sí? Por ejemplo, la primera actividad que ustedes van a hacer es requerimientos de software. Van a establecer cuáles son los y cómo van a escoger ustedes esos requerimientos de software. ¿Cómo los van a hacer? Como ustedes ya vieron Software 1, ustedes ya saben técnicas de recolección de información y saben cómo es el proceso para levantar requerimientos. ¿Sí? Yo solamente les voy a mandar a ustedes unos ejemplos, pero esa competencia ustedes ya la tienen, ya debieron haberla desarrollado en Software 1. ¿Sí? Recuerden que estamos en Software 2. Listo. Vamos a identificar esas actividades. Identificar las dependencias de esas actividades. Entonces, ¿cómo van a interoperar esas actividades unas con otras? Estimar recursos para el desarrollo de esas actividades. Asignar personas a las actividades y crear gráfico del proyecto. Entonces, ¿qué es graficar gráfico? Por ejemplo, ustedes pueden crear, por ejemplo, normalmente nosotros cuando hacemos esto, cuando vamos a hacer el proyecto de grado,
uno normalmente uno hace un cronograma de actividades, ¿sí? Y gráficamente uno establece y dice, en la semana tal vamos a hacer esto, en la semana X vamos a hacer esto, en la semana tal vamos a hacer esto, ¿sí? Eso se llama una calendarización del proyecto, ¿sí? Entonces eso van a poner en práctica para que ustedes revisen cómo se va a hacer su proyecto de grado y en este caso me lo van a planificar en el desarrollo del proyecto de aula. Tengan presente que van a haber unas actividades que hay que entregar en el primer corte, segundo corte y tercer corte. Entonces yo necesito que ustedes me hagan una calendarización de su proyecto de aula, ¿sí? Identificando las actividades y en qué tiempos. Ustedes tienen el calendario académico. ¿Qué actividades vamos a desarrollar hacia el primer parcial, hacia el segundo y hacia el tercero? Me mandan ese calendario y yo lo defino con cada grupo, la próxima clase, y decimos, si me sirve, si no me sirve hasta aquí, hasta el primer parcial, te lo vamos acomodando. Vamos a hacer un ejercicio como si fuéramos la empresa ustedes y yo el dueño y yo el cliente, el cual les está pidiendo que hagan dicho proyecto, ¿sí? Entonces ese es el ejercicio que quiero para que nos metamos en el tema práctico de lo que es la gestión de proyectos. Gestión de riesgos. Una tarea importante del gestor de proyectos es anticipar los riesgos que podrían afectar la programación del proyecto y la calidad del software a desarrollar, emprender acciones para evitar esos riesgos. Los resultados del análisis de riesgos se deben documentar a lo largo del plan del proyecto, junto con el análisis de consecuencias cuando el riesgo ocurra, ¿sí? La categorización de los riesgos se definen de la siguiente manera: riesgo del proyecto, riesgo del producto, riesgo del negocio. Entonces, vamos a investigar cuáles son los riesgos de un proyecto, los riesgos de producto y los riesgos de negocio. Y eso me lo tienen que explicar la próxima clase. La próxima clase yo me voy a reunir por grupitos. Cada grupo del equipo de trabajo me tiene que estar explicando este tipo de cosas que estoy acá diciendo. ¿Listo? Para que tengamos claridad sobre lo que hay que desarrollar, ¿sí? Muy bien. Posibles riesgos de software: rotación de personal, cambio de gestión, no disponibilidad del hardware, cambios de requerimiento. Entonces son cosas que pueden ocurrir dentro de mi proyecto. La rotación de personal, por ejemplo, se puede dar porque hubo otro proyecto más importante, o hubo un proyecto que está atrasado y se necesita sacar unos ingenieros de un proyecto para mandarlos para otro porque estamos a punto de vencer pólizas de cumplimiento y nos pueden demandar el cliente. Entonces en una empresa puede ocurrir eso, que si hay un proyecto que haya asignado 10 ingenieros, ¿sí? Pero necesitamos terminar urgente otro proyecto, puede ocurrir de que saquen 5 ingenieros acá para que soporten otro proyecto para poder cumplir. Entonces el otro proyecto no puede parar. Entonces esos riesgos pueden ocurrir. ¿Qué pasa? Entonces yo tengo que definir qué debo hacer en el caso que ocurra eso. Cambio de gestión: si el jefe se fue por X o Y razón. No disponibilidad de hardware. Resulta que necesitamos, por ejemplo, yo actualmente estoy desarrollando un proyecto de un software de inventario automatizado. Ese proyecto no lo hemos podido echar a andar todavía porque en China pedimos unos escáneres RFID y unas etiquetas RFID para automatizar unos inventarios. Entonces eso aproximadamente me puede estar llegando a mí dentro de unos 45 días por AliExpress. Lo compré por AliExpress. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ocurrir que el hardware ese no llegue o se demore más de lo debido. Entonces, yo tengo que establecer ese riesgo. Los cambios de requerimientos porque el producto así lo requiso, porque las cosas cambiaron, ¿sí? Por ejemplo, yo pude haber estado haciendo un sistema de ventas, ¿sí?, para una empresa, pero antes de la pandemia teníamos unos requerimientos, pero después de la pandemia pudo haber cambiado porque hoy en día todo el mundo necesita vender online y resulta que yo no planteé eso en el desarrollo del software. Entonces, ¿qué pasa ahí? Va a haber unos cambios de requerimientos. Entonces, todo ese tipo de cosas se deben planear,
¿sí? O sea, el qué hacer en el caso que ocurra. Posibles riesgos de software, retrasos en las especificaciones, subestimación del tamaño, bajo rendimiento de herramientas case, cambio de tecnología, competencia del producto. Entonces son riesgos del negocio y riesgos del producto. Si cambio de tecnología hace parte del negocio y competencia del producto hace parte de riesgos del negocio, riesgos del producto y riesgos del proyecto y del producto. Identificación. Esta identificación puede llevar a cabo a través del proceso de grupo utilizando enfoques de tormenta de ideas simplemente puede basarse en experiencia. Identificación de riesgos, análisis de riesgos, planeación de riesgos, supervisión de riesgos. Listados de riesgos potenciales, listados de riesgos, priorización de riesgos, anulación de riesgos y planes de contingencia, valoración de los riesgos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, ustedes cuando hacen el proceso, identificamos los riesgos, se analizaron, se deben priorizar, porque hay cosas que pueden ocurrir y pueden ocurrir al mismo tiempo, pero unas cosas se deben priorizar. Entonces, ahí es cuando yo comienzo a valorar mi riesgo y decir, esto es un riesgo alto, esto es un riesgo medio, esto es un riesgo bajo, ¿sí? ¿Por qué es necesario la gestión de riesgo? Los proyectos tienen tendencia a complicarse y crecer. Cada vez son más necesarias y más diversas las tecnologías. El número de usuarios es mayor. Los cambios en los negocios cada vez son más radicales. Hechos que afectan la gestión del riesgo. Construir software es un negocio arriesgado. La estándar de la industria es ignorar los riesgos. La gestión de riesgos cuesta dinero y no se puede demostrar de antemano que sea necesaria. La tendencia natural es posponer las partes más complejas del proyecto. Entonces, ¿por qué esto es complicado? Ahí mismo lo dice. Porque es que las empresas a veces no son como tan pesimistas. Por decir, es que los riesgos a veces son es como esa parte pesimista de las cosas. Con este man sí es trágico, o le dicen a uno, pero vos sí sos trágico. ¿Qué va a ocurrir un terremoto? Pero un terremoto puede ocurrir, el riesgo puede estar. ¿Qué va a ocurrir una inundación? Pero puede ocurrir, ¿sí? O sea, esas cosas pueden pasar. Entonces las empresas a veces no gastan el dinero adecuado para satisfacer ese tipo de riesgos. Ciclo de vida de la gestión de un proyecto. Entonces, introducción, definición del ámbito y evaluación del esfuerzo, planificación, seguimiento y control y cierre. Métricas de software. ¿Medidos para qué? Indicar la calidad del producto, evaluar la productividad del personal, evaluar beneficios, tener una línea base de estimación y justificar el uso de nuevas herramientas, ¿sí? ¿De por qué hay que medir? Porque hay que medir, ¿sí?, la calidad de un producto. ¿Por qué hay que medir? Porque hay que medir y evaluar la productividad del personal, ¿sí? Hay que medir y evaluar los beneficios que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas se deben hacer. Por lo tanto, eso hace parte de las métricas que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar un software. Clasificación de las métricas de un software. Hay métricas de productividad, de calidad, técnicas orientadas al tamaño, orientadas a la función y orientadas al personal, ¿sí? Más adelante, a medida que vamos avanzando, cuando veamos la parte de calidad, pues vamos a ir mirando un poco más detallado el tema de las métricas de calidad de software. Medidas directas y medidas indirectas. Las medidas directas del proceso del software, costo, esfuerzo, horas de personal, del producto, velocidad de ejecución, tamaño de la memoria, ¿sí? Entonces son cosas que se pueden medir, ¿sí? Los software deben ser muy rápidos, muy eficientes al momento de ejecutarse. Medidas indirectas de funcionalidad, de calidad, de complejidad, de eficiencia y de fiabilidad del software. Listo. Aquí ya pues hablamos de lo que es una herramienta SAP, que son herramientas que hoy en día pues los sistemas ERP y los sistemas SAP pues son los que permiten hoy en día gestionar todos los procesos de las organizaciones, y son software que todos los centralizan. Y hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, este tipo de software permiten a las organizaciones analizar información y transformarla en conocimiento, y eso va a permitir de que las empresas puedan tener en tiempo real información para la toma de decisiones. Entonces son herramientas muy interesantes que hoy en día en el mercado se encuentran. Módulo de SAP,
hay módulos de ventas y distribución, de materiales, de finanzas, de contabilidad, hay módulos para gestión de logística, etcétera. ¿Sí? Objetivos de estas herramientas, pues todo esto va orientado a qué, a poder uno tener la facilidad y la agilidad para desarrollar software, para tener tener mecanismos para obtener una evaluación más profunda y objetiva de lo que se está haciendo y poder medir todo lo relacionado con el proceso de desarrollo de software. Muchas gracias, muchachos. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, que tengan un muy buen día.